Bienvenidos a Rager Coffee, yo soy Germán y bienvenidos a un capítulo más de EVE Online. Este es el final de la batalla de la fuente y justo delante vuestra tenéis ni más ni menos que toda la galaxia de la fuente. Bien, ¿qué estamos viendo? Yo creo que es la primera parte y la más importante, ¿vale? Aquí delante nuestra tenemos la galaxia de la fuente, aproximadamente, ¿vale? Una galaxia compuesta por muchísimos sistemas y dominada por Test Alliance Please Ignore. EVE Odyssey había sido lanzado, ¿vale? Lo que es la expansión. Y entonces realmente teníamos toda la Test Alliance, en ese momento la más fuerte y por mucho, ¿vale? Construyendo el último tipo de naves. Justo al norte de la Test Alliance tenemos la Guns One Federation, o los CFC, Cluster Fast Federation, ¿vale? Liderada por Mittani, como vimos en el capítulo pasado. Estaban en la mierda. En este momento tenían, debido a las malas gestiones, debido a la guerra de Asakai que había sido hace poquito tiempo, debido a todo, estaban muy por debajo. Pero no solo eso, sino que Test Alliance tenía grandes y poderosos aliados. Entre ellos vemos a todo N3 cómo dominaba el sur. Y no solo eso, sino que también tenía distintas bases de los Blood Dragon por dentro. En total creo que son 5. Mittani sabía que no tenía nada que hacer en un enfrentamiento cara a cara contra la Test Alliance. Entonces desarrolló un plan que empezaba por ser un ataque muy rápido. Su idea era haber conquistado, haber levantado lo que viene siendo una entrada fuerte, es decir, haber conquistado la entrada fuerte básicamente en 24 horas, para así asentarse dentro de la fuente, empezar a coger recursos y poco a poco ir avanzando e ir asediando poco a poco. Ese era su plan. ¿Por qué? Porque un enfrentamiento directo iba a llevar a la mierda. Entonces, al estar en desventaja, no sabía cómo hacer para poder conquistar este punto. Este punto es el más importante porque es, por así decirlo, la entrada desde los sectores de Clusterfuck hasta la fuente. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a pensar y realmente vio que la única oportunidad que tenía eran los Blood Dragons. Como he comentado antes, los Blood Dragon estaban en la mierda también, ¿vale? Eran una de las primeras organizaciones de EVE Online, pero en este momento eran muy anecdóticos. Estaban aquí simplemente porque llevaban aquí desde mucho tiempo y las otras alianzas como Test les tenían respeto. Entonces Mittani, después de hablar muchísimo con el líder, empezó a comentarle pues eso, que realmente tanto Test como N3 querían cargarse un poco el espíritu del juego, que habían traicionado a Clusterfuck, que habían traicionado a los Honey Badgers, que habían traicionado a todo lo que creían y que realmente debían de ser erradicados. Y entonces realmente el jefe de los Blood Dragon estaba muy cansado. Así que hizo lo siguiente, le dijo a Mittani: mira, yo te doy mis sectores, tú haz lo que quieras con ellos, que yo dejo el juego y disuelvo la alianza. Estoy muy cansado de estas guerras, no es el objetivo por el que entré al EVE Online o el objetivo primordial. Esto se había degenerado mucho y realmente estaba cansado. Si supiese lo que iba a venir después. Pero bueno, el primer movimiento estaba hecho. La estrategia de Mittani era simple, ¿vale? Iba teniendo estos cinco sectores justo en el centro de la fuente, iba a enviar allí algunas de sus tropas para intentar distraer a Test Alliance y que enviase a sus tropas a lo que es estos pequeños reductos, para así aprovechar y con la fuerza bruta atacar esta entrada y así tener ya lo que es la cabeza en la playa, ¿vale? Lo que es la cabeza de martillo en la playa y ya poder a partir de ahí invadir, pero todo esto tenía que ser en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque si tardaba demasiado, N3, que estaba allá abajo, le daría tiempo a llegar y a reforzar, o incluso Pandemic Legion, que pese a que no tenía base aquí, sino que estaban al otro lado del universo, le iba a dar tiempo a llegar y realmente sería un infierno. Así que el plan, esto, pese a que son las banderitas del Imperium, son de los Gunwarmer, que la he reciclado como son las mismas, ¿vale? Explicado. Así que sin más, empezó su ataque. De repente, una mañana, descubrieron que en todas las bases de los Blood Dragon estaba la gente de Gunsrun, la gente de Mittani, lanzando un pequeño ataque desde dentro. Tess se creyó que era alguna especie de escaramuza, es decir, vale, Blood Dragon le había traicionado, de hecho Blood Dragon hizo un comunicado diciendo que se iban del EVE Online porque este juego ya no es lo que era, en fin, lo que se dice en estos casos, y entonces pensaban que iban a empezar una guerra de guerrilla. Es decir, con unas cuantas tropas que habían conseguido meter justo en el corazón de Test Alliance, iban a empezar a cundir el caos. Recordemos que toda esta zona ahora mismo era un bullicio de construcción porque se estaban construyendo las nuevas naves de la nueva expansión, etc. Y entonces cogió Test y dirigió su gran ejército
y dirigió su gran ejército para empezar a atacarlos y a erradicarlos. En ese momento, Mitanni se lanzó a la entrada de cabeza. Fue con todas sus tropas, las más poderosas, sin lugar a dudas y sin dudarlo, tenían que conquistarlo en menos de 24 horas, así que se lanzó a un sector claramente flojo y claramente deteriorado para destruirlo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, justo cuando llegó, se hizo una conexión que le dijo: hombre, hola Mitanni, no te esperaba por aquí? Mitanni respondió: ¿quién eres? Y él dijo: siempre te pasa lo mismo. Kilave estaba esperándole. Pandemic Legion había sospechado realmente que los Gunrun iban a atacarles más pronto que tarde. Kilave se había dado cuenta de que Mitanni sabía que le habían tomado el pelo, entonces él había pensado que la única manera que tenía era hacer algún tipo de plan con los Blood Dragon, que también se sabía que no estaban especialmente contentos con la actuación de Test. Entonces Kilave descubrió su plan. El plan era muy simple, era simplemente distraerlos y atacar por aquí. Así que él estaba preparado y tenía a todo su ejército aquí para detenerlo. Lo que iban a ser 24 horas de un ataque rápido realmente se convirtió en más de una semana y de hecho Mitanni tuvo que volverse. No podía enfrentarse a esta gente, eran demasiado poderosos. Ya que en toda esta semana fue un chorreo de tropas. De hecho, mientras tanto, Test se cargó todos, excepto uno, se cargó todos los asentamientos que había tenido el Imperium en el centro, ¿vale? Y a N3 le dio tiempo a subir y también a ayudar en lo que es que Gunrun no entrase por la puerta grande. Mitanni había sido derrotado y había sido, entre comillas, humillado, es decir, no pudo ni aguantar, solo aguantó un pequeño sector dentro de lo que es la fuente y fue rechazado por las tres alianzas contrarias que tenía: N3, Pandemic y Test. Mitanni estaba destrozado. No había manera de entrar, la fuente era demasiado poderosa y de hecho Test ya tenía demasiadas naves de última generación frente a que Mitanni no tenía ninguna. Así que, ¿qué hizo? Pues recurrir a la voz del diablo, quizás lo único que le quedaba. Mitanni desarrolló otro plan, ¿vale? Ese plan consistía en lo siguiente. Su ejército principal, sus titanes, sus grandes naves fueron retiradas, ¿vale? Momentáneamente, y entonces lo que es la Pandemic Legion y Test reconquistaron todo lo más gordo, pero sin embargo, debido a todavía las bases que le quedaba, se dedicó a meter una serie de bombarderos y sí a hacer un poco de ataque de guerrilla, ¿vale? Ir destruyendo sistemas desde dentro, sobre todo se centró en las naves que se estaban construyendo y claro, como en una zona tan propicia y se estaban construyendo tantísimas naves, hizo muchísimo daño. Y eso demostró de hecho que Test Alliance no estaba preparada para la guerra, ¿vale? Test Alliance estaba muy verde. Era una alianza con muchísimos recursos, con muchísimo poder, pero en el momento en el que esta batalla, esta escaramuza empezaron a alargarse en el tiempo, no supo gestionarlo. O sea, básicamente varios grupos de bombarderos y naves rápidas estaban haciéndole demasiado daño hasta tal punto que, por ejemplo, N3 y Pandemic Legion, ¿vale?, que eran sus aliados naturales y que de hecho Tess estaba construyendo naves para ellos, tuvieron que empezar a dejarle dinero, empezar a dejarle cosas para poder, por así decirlo, suplir las pérdidas que estaba recibiendo a base de los bombarderos. Durante todo este tiempo, Mitanni entonces recurrió a la mano del diablo, como he dicho. Efectivamente, volvió a ponerse en contacto con la sombra y les dijo: mira, sé que habéis cumplido el favor que me prometisteis, ¿vale? Yo ahora mismo, dice Mitanni, soy el líder de la Gunrun, etc. Pero ¿realmente os parece justo esto que está pasando? Quiere decir, y Mitanni se explicó, o sea, ya no quiero la fuente es una locura, ¿vale? Es la base de Test y todo. Pero realmente, si os fijáis, les dijo la sombra, son las mayores alianzas, es decir, N3, Test y Pandemic unidas solamente contra Gunrun, que es una alianza muy pequeña. ¿Os parece eso justo? Y no solo eso, fijaos en N3, dijo, si comparamos por ejemplo con Test Alliance, para bien o para mal, es una quizás de las alianzas más inteligentes en cuanto a construcción, en cuanto a avance, o sea, se lo han currado mucho, ¿vale? Son muy chulos, son muy inteligentes, van un paso por delante, innovan muchísimo. Pandemic Legion son unos estrategas magníficos, de hecho el mismísimo Kilave ha adivinado mi plan completo y me ha destrozado. Pero ¿y N3? N3 están aquí simplemente porque invirtieron mucho dinero y se están aprovechando. Simplemente tienen muchísimo poder, pero N3 están por dentro bastante podridos, ¿vale? Tienen muchísimos problemas internos, etc. Y dijo Mitanni, yo no quiero la fuente, ¿vale? No quiero todo esto, paso de esto. Solamente quiero
un pequeño porcentaje de lo que tiene N3, básicamente porque esta gente injustamente me quitaron a mí todos los recursos que yo tenía, o sea, quitaron a mi alianza todos los recursos que yo tenía. Entonces solo pido eso, sé que, le dijo a la sombra, sé que no me debéis nada, pero por favor, porque si no es que va a ser una tontería y estos se van a convertir en demasiado poderosos. Y la sombra, para bien o para mal, cayó y dijo, vale, tienes razón, o sea, te la han jugado, son todos contra ti, son gente con muchísimos más recursos y le ha echado pelota, así que te vamos a ayudar. Vamos a hacer lo siguiente. Y le señaló la sombra varios sectores de N3 y le dijo, esos sectores de N3 mañana se van a rebelar contra N3, así que está cerca, aprovechad y así tendréis unos cuantos sectores bastante fuertes dentro de la fuente con los que podréis conseguir recursos y no estaréis tan en la mierda. A lo que Mitani les dio las gracias y le dijo, muchas gracias. Dicho y hecho, es increíble el poder, lo podéis comprobar lo mismo, la noticia de la escisión de N3, es una locura como los poderes en la sombra, los espías son tan poderosos. ¿Por qué? Porque el segundo de N3, recordemos, puede ser la tercera corporación más poderosa de todo el EVE Online, trabajaba como espía y se rebelaron en varios puntos y empezaron a atacar lo que son distintas bases a otras bases de N3, lo que implicó que muchísimos, por ejemplo, todos los ejércitos de N3 pues se fuesen a intentar controlarlas. Pero claro, en ese momento, eso, estaba N3 en plena guerra entre sí y la sombra se dio cuenta de una cosa. Miraron a un sitio, miraron a otro y dijeron, ¿dónde están los Gungran? ¿Dónde está Mitani con su ejército para tomar lo que nosotros estamos sublevando? Se quedaron pensando y de repente descubrieron que Mitani les había tomado el pelo. Estaba utilizando toda esa revuelta de N3 como distracción, ya que la guerra parecía casi acabada, para plantar todo un ejército, ¡pum! Un ejército gigantesco, básicamente con todas las naves que llevaban construyendo desde que se empezó la guerra, un ejército tochísimo justo en uno de los sistemas dispuesto a atacar el corazón de la fuente. Mitani quería la fuente, había tomado el pelo a la sombra para que le generase la distracción y lo había conseguido, ya que todas las naves estaban dirigiéndose allí y nadie se estaba fijando en el gigantesco ejército que acababa de unirse justo a un par de sistemas del centro de la fuente. Mitani se iba a hacer con la fuente. El ejército estaba formado y se dirigía ni más ni menos que al corazón de la fuente, ¿vale? Como he explicado. Mientras tanto, mucha gente ni lo había llegado a ver todavía y estaban dirigiéndose a las pequeñas revueltas que estaban produciéndose por N3 dentro de la base. Incluso Pandemic Legion estaba ya ayudando. O sea, Mitani se iba a hacer con toda la fuente por la puerta de atrás, habiéndole tomado el pelo ni más ni menos que a la sombra. Y lo siento mucho, pero tomarle el pelo a la sombra no es quizás lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque sucedió, y ojo lo que voy a contar, que es muy importante, el que por muchos es el hecho más vergonzoso de la historia del EVE Online. Así como os lo estoy contando. Es uno de los hechos más polémicos, si no el más polémico de toda la historia. Ha sido estudiado, ha sido comentado, ha sido catalogado, ha sido eso, incluso analizado y sigue siendo extrañísimo. ¿Por qué? Porque la nave estaba formada y en ese momento se estaba dirigiendo perfectamente hacia el centro de la fuente, cuando de repente, sin pleno aviso, todos los jugadores que estaban en ese sector, es decir, todo el ejército, se desconectó a la vez, incluido Mitani. Y no solo se desconectó a la vez, sino que intentaron reconectarse porque el servidor les había echado y no pudieron reconectarse hasta pasadas varias horas. Es decir, tiempo más que de sobra para que N3 se reestructurase y tanto Pandemic Legion como TES enviasen sus tropas otra vez al centro de la fuente para conseguir luchar. Este evento ha sido muy comentado y muy analizado, como he comentado. Básicamente lo que supuestamente pasó fue un error de los administradores del EVE Online. Me explico. Los administradores del EVE Online, después de la batalla de Asakai, que como comenté ayer, ¿vale?, tenían miedo a que se volviesen a colapsar los servidores. Entonces, preveyendo una gran batalla como lo que se iba a producir en este momento, que era el torso de Gungran contra todo el centro de la fuente, pensaron lo siguiente, dijeron, lo que vamos a hacer para que el servidor no se sobrecargue tanto es, vamos a desactivar unos cuantos sistemas. Es decir, vamos a desactivar unos sistemas periféricos en los que no haya nadie, ¿vale?, para que así toda la potencia de todos nuestros procesadores vaya a los sistemas donde se va a producir la guerra e intentar que vaya más rápida. Pero por alguna misteriosa razón, una mano, una sombra quizás,
Uno de los sistemas que desactivó era el sistema en el que estaba todo el ejército de Mittani. Y no solo eso, sino que tardaron más de 12 horas en recomponerlo. Mittani estaba furioso. Él sabía que la mano había estado detrás. Como él había engañado a la mano se la había devuelto de esta manera. Y volvía a estar en la casilla de salida. Tuvo que retiró aparte de sus tropas, no pudo todos porque realmente tanto Pandemic Legion como Test se encargaron de perseguirlo y hacerles muchísimo daño y estaban montando en cólera. Su plan se había ido a la mierda. Mientras la mitad de N3 por allá abajo estaba perdida, Mittani consiguió resguardarse en uno de los sectores que le quitó a Test, ¿vale? Y que consiguieron ellos. Estaba en cólera, estaba gritando a todos sus comandantes. Tenía a la Pandemic Legion justo detrás, tenía a Test justo detrás, tenía a Reductos de N3 justo detrás y estaba a punto de caer. Así que se puso a gritar como un energúmeno y citó a la sombra. Se presentó uno de los de la sombra y empezó a decirle que eran unos cabrones, que era cosa del juego, que no sé qué, que no sé cuánto, y no solo eso, empezó a amenazar. Mittani se lo dijo claramente, le preguntó a la sombra: ¿cuánta gente tenéis infiltrada en Test, en Pandemic y en N3? La sombra le respondió que bastantes personas. Así que Mittani exigió que todas las personas que tuviese la sombra cubierta cogiesen y se pusiesen a atacar de su parte. Que se lo debía, que no podía haber sido que su estrategia, por culpa de los desarrolladores, se fuese a la mierda. Y no solo eso, se lo dijo muy claro a la sombra, le dijo a la sombra: si por lo que sea, ahora mismo, no me aliáis y lo que es tanto Pandemic como Test destruyen mi ejército, voy a dedicar todo mi intelecto militar, voy a dedicar todo Gunswan en toda la historia a destapar y a destruir a la sombra, a perseguir a todos sus aliados, y sabéis que soy capaz. ¿Por qué? Porque me habéis traicionado y me habéis pegado una puñalada trapera y me habéis jodido muchísimo, así que vosotros sabréis qué hacéis. Y la sombra, sorprendentemente, se acojonó. No se sabe si por la amenaza, si realmente porque sentían que lo habían hecho mal al meter a los creadores del juego para que tirasen el de este. No se sabe muy bien por qué, pero de repente, mientras estaba haciendo el asedio, todas las máscaras se destaparon. Pandemic Legion salió, entre comillas, bien parada. N3 desapareció casi completamente. ¿Por qué? Porque resulta que pese a que la mitad básicamente se habían revelado hace escasas horas, estaban peleándose entre ellos y básicamente N3 estaba en la mierda. Pero los que más palos recibieron fueron Test, que descubrieron que muchísimos lugartenientes eran de la sombra. Pero lugartenientes que conducían titanes. O sea, lugartenientes superpoderosos que de la noche a la mañana se dieron la vuelta y se fueron con sus titanes. Boom Boom, que era el jefe de Test, no es una persona especialmente importante, ¿vale? Pero bueno, Boom Boom estaba desolado. Había descubierto que gente con la que llevaba jugando 5 o 6 años todos los días, que había estado en su casa, que había comido con ellos, que conocía a sus familias, que habían quedado, que habían hecho quedadas, que todo, eran traidores desde el principio, eran traidores de la sombra. Estaba completamente loco, así que hizo una cosa, un escrito y dijo: recapitulo, yo no me metí a jugar a Leve Online por esto. Test se va de la fuente, que se la quede quien quiera. Boom estaba muy cansado, no se esperaba jamás este palo de que muchísimos de sus generales, muchísimos de sus amigos de toda la vida fuesen traidores, así que Test cogió, Boom se fue con algunos de sus soldados y dejaron la fuente completamente abandonada. Con Test y N3 fuera de la ecuación, solo había dos contendientes posibles. Por un lado estaba Pandemic Legion, que en verdad estaba todavía bastante fuerte, ¿vale? Y por otro lado estaba nuestro querido Mittani, que literalmente volvió a poner a todas sus tropas a empezar a invadir planetas y se produjo lo que viene siendo una especie de carrera, ¿vale? Por un lado Pandemic Legion empezó a invadir planetas y por otro lado el Imperium, ¿vale? O Gunswan empezó a invadir sistemas, a invadir planetas. ¿Qué pasa? Que Killa B no contaba con una cosa. Mittani todavía tenía un as en la manga. Ya que, debido a la cantidad de efectivos, debido a que la base de Pandemic Legion estaba lejos, esto es el este, ¿vale?, de la galaxia, y la base de Pandemic Legion estaba al oeste, estaba muy lejos, ¿vale? Pues estaban todo el rato trayendo y llevando tropas, ya que aquí no tenían ninguna base establecida desde el principio. Entonces, realmente, Mittani contaba con que en un momento o en otro se iba a producir un error humano, y ese error llegó. En la base, que recordemos está muy lejos, ¿vale?, uno de los encargados de poner los escudos de la Pandemic Legion se olvidó de poner el escudo de la base, dejando un hueco abierto
para su base, y Mitanni lo aprovechó. Mitanni llevaba ya bastante tiempo hablando con un factor muy importante, que son los rusos locos. Así que en cuanto descubrió que debido a la cantidad de tropas que estaba moviendo Kila B se dejaron uno de los portales abiertos, le dijo a los rusos locos que entrasen por ahí y hiciesen el destrozo más loco posible. Y no solo eso, sino que en ese momento se olvidó de la fuente y dirigió todas sus tropas a la base de Pandemic Legion, destrozándola completamente y produciendo el baño de sangre de BR5B. Una masacre sin parangón que acabó con todo Pandemic Legion a manos de CFC, Clusterfuck. Y en ese momento Mitanni se hizo con toda la fuente, con todos los territorios de Pandemic Legion, y estos se tuvieron que conformar con un exilio en el sur. Y así Mitanni ganó la Guerra de la Fuente. Mitanni se convirtió en el gran señor superpoderoso de todo el norte y todo el oeste. Y Kila B fue relegado a unos pequeños sistemas y completamente olvidado y abandonado. Pasaron los meses y Mitanni empezó a afianzarse, en fin cerró, empezó a hacer alianzas, recordemos todavía su Gunwar, y realmente el pobre Kila B pues simplemente intentó reestructurar, tenía una pequeña flotilla, vamos, nada, 15-20 naves, una mimiedad, ¿vale? Y estaba pues intentando un poco recopilar, viendo un poco qué iba a hacer, cuando de repente le llegó una visita. Una voz distorsionada se presentó ante Kila B como la sombra y le hizo una serie de preguntas. Le dijo, ¿cuál crees que será el siguiente movimiento de Mitanni? Le preguntó la sombra a Kila B. Kila B se quedó pensando y ya lo tenía desarrollado, ¿vale? Se basó un poco en la historia medieval. Me explico, Mitanni lo comparó con uno de esos comerciantes de la época medieval, artesanos, etcétera. Es decir, había un momento en el que tenían muchísimo dinero, estaban forrados, podían tener lo que quisiesen, tenían más dinero que reyes, eran los más ricos del pueblo, pero solo había una cosa que jamás podían comprar, es la nobleza. Entonces él sabía que los cortesanos y todo esto, el siguiente paso, una vez que eran completamente ricos, es dar el paso a la nobleza, que su historia estén escrita, o sea, que sus nombres estén escritos en la historia, que fuesen condes, duques, etc. Y pensaba que Mitanni era su siguiente paso. De una manera o de otra, él sabía que antes o después alguien le destronaría. Entonces él solo quería que su nombre estuviese escrito en piedra, estuviese escrito dentro del lore de EVE Online, para que por mucho que le destronen, por mucho que le destrocen, nunca, o sea, ya la historia esté escrita. Y así se lo dijo a la sombra. Y la sombra asintió y dijo que sí, que efectivamente, que Mitanni hace poco se había puesto en contacto con los creadores para decirles que iba a fundar el Imperio. Que iba a ser una organización, que iba a tener su propio papa, que iba a ser dentro de lore, en la que iban a hacer un Kickstarter para toda la batalla de la fuente, reescribirla para que pareciese una batalla dentro del lore, que no fuese una batalla de jugadores, sino que fuese una batalla con sus historias, con sus personajes, que estuviese vinculada a todo este universo. Y realmente aquí le empezó a arder la sangre. Así que la sombra le dijo, ¿tú quieres vengarte? ¿Quieres destruir ese Imperium? Y Kila B dijo que sí, pero que le hacían falta dos cosas principales. Por un lado, dinero. Muchísimo dinero, miles de millones de trillones de ISKs para construirlo. Y por otro lado, sigilo, poder pasar desapercibido básicamente a los ojos del Imperium para que le diese tiempo a construir esos ejércitos con ese dinero. La sombra le dijo a Kila B que no se preocupase por el dinero, que uno de los soldados de la sombra estaba dentro de un pequeño grupo que se llama I Want ISK, que era una especie de casino que, pese a que en ese momento no estaban recaudando muchísimo dinero, se iba a hacer de oro, y que tenía un puesto para Kila B dentro de I Want ISK, y que estando ahí dentro no le iba a faltar el dinero jamás. En cuanto a cubrirse, se ofreció la sombra, distintos grupos de la sombra, a ayudarle con sus poderes, entre comillas, con sus habilidades para pasar desapercibido entre terceros. Pero no solo eso, sino que le comentó que en el mismo grupo de ISK había un muchacho que llevaba poco tiempo, que se llamaba Lenny Kravitz 2, que tenía muchos pajaritos en la cabeza. Estaba forrado, le habían forrado de hecho los mismos de la sombra, y no sabía él ni qué hacer con ese dinero. Él se pensaba que cualquier batalla se podía ganar con dinero, con mercenarios, etcétera, que sería muy fácil que este tío empezase a reclutar a distintos mercenarios, empezase a intentar hacer un ejército y así consiguiese que toda la atención de Mitanni fuese ante esta rebelión. Mientras tanto, por detrás, Kila B y la Pandemic Legion podía de verdad hacer un ejército y de verdad podía diseñar una estrategia para destrozar a Mitanni, aprovechándose de esta cortina de humo. Así que Kila B asintió y dijo que adelante, que era la hora de destruir el Imperio.